Bienvenido a mi canal, profe Santiago Velázquez. Por favor, suscríbete si aún no te suscribiste todavía. Vamos a resolver otro ejemplo de derivadas parciales de orden superior. En este caso tenemos la siguiente función de varias variables en función de x, y y z. Tenemos esto y nos pide encontrar la derivada respecto a y a su vez respecto a z, y la derivada de segundo orden respecto a x. Bien, entonces aquí he anotado algunas fórmulas de derivadas básicas para poder aplicarlas al derivar estas derivadas parciales. Empecemos derivando la función respecto a la variable y. Recuerda que cuando tú derivas parcialmente, esa variable respecto a la cual derivas es tu variable y todo lo demás es constante. Si observamos la variable y, mi función está como exponente, por lo tanto z y x serían constantes, entonces tendría una constante elevado a una función, y tenemos nuestra derivada de una constante elevado a la función, es derivar el exponente, es decir, la función que está arriba, luego copiar lo mismo y el logaritmo de a. O sea, voy a derivar este exponente, es decir, voy a derivar yz, pero respecto a la variable y. En ese caso y es variable, z es constante, constante por variable. Fíjate que cuando tenemos constante por variable, copiamos la constante y derivamos la variable. Mi constante es z, mi variable es y. Copiamos z y derivamos y. La derivada de y es como decir la derivada de una variable es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de y es igual a 1 y copiar la constante que es z. Entonces me está quedando del exponente solamente z. Posteriormente debemos copiar, dice la fórmula que estamos usando, a la b, es decir, la constante elevada a la misma función, y luego el logaritmo natural de la constante, que es la base, que sería x, más la derivada de 1, que la derivada de una constante es 0. Entonces esta sería nuestra derivada respecto a y, respecto a la variable y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir resolviendo, donde ahora tenemos que derivarlo respecto a z. Entonces fíjate, la derivada y z, es decir, esta función que hemos obtenido, que era la derivada respecto a y de esta función lo vamos a derivar ahora respecto a z. También podríamos anotarlo esto de otra manera, ¿no? Esto, por ejemplo, podríamos decir la derivada de la función respecto a la variable y. Esto podríamos decir la derivada de la función al cuadrado, así, ¿no? Esto respecto de y de z, de esa manera. Podríamos escribirlo también de esa manera. Bien. Si observamos aquí, observa que aquí tengo una variable, o sea, voy a derivar respecto a z ahora, así que aquí hay z, aquí hay z. Lo que voy a hacer, lo voy a juntar el logaritmo con el z para que quede un poquito mejor escrito, no ordenado, sino para que sea más fácil derivar. Lo vamos a anotar de esta manera. Z lo voy a traer aquí al final, y esto vamos a derivar como si fuera u por b, como la derivada de un producto que lo tenemos por aquí. ¿Por qué? Porque nuestra variable ahora va a ser z, vamos a derivar respecto a z. Aquí vamos a tener z y vamos a tener z, va a ser u por b. La derivada de esta función, fíjate en u por b, la derivada de la primera función, la segunda sin derivar, la primera sin derivar y la segunda derivada. Derivamos esta función respecto a z. Al derivar esta función respecto a z, nuevamente voy a tener la misma fórmula de acá que vamos a ocupar a la b, es decir, una constante a una función. Derivo el exponente respecto a z. Mi derivada sería solamente y, porque es constante por variable. Copio la constante, derivo la variable, que es 1, la derivada de z, por la misma función como está, y luego el logaritmo de la base. Eso sería la derivada solo de u'.
Ahora, a eso hay que copiar b. Estamos usando esta fórmula, fíjate, u por b. Esta u', que es la derivada de todo esto, es esto de aquí. Ahora me toca anotar b, que vendría a ser logaritmo de x, z. Luego dice más la fórmula u, es decir, copiar la primera función, como está, por la derivada de esta segunda función, pero la derivada respecto de z, porque estamos derivando respecto a z. Así que cuando yo derive respecto a z, esto va a ser constante por una variable, copio la constante, derivo la variable. Copiamos la constante, derivamos z, que es 1 nada más. Y ahí tenemos nuestra derivada. Obviamente eso lo podemos acomodar de la siguiente manera. Vamos a anotarla. Fíjate que aquí tengo logaritmo de x y logaritmo de x, entonces podríamos escribirlo cuadrado. Esta y z podríamos ponerla juntos si quieres al comienzo o al final, no hay problema, donde lo anotemos. Para que esté un poquito ordenadito lo voy a anotar así, de esta manera, x a la y y z, y este logaritmo por el logaritmo va a ser logaritmo cuadrado. Y aquí no hay nada que hacer, solo lo vamos a copiar, la misma función como está, y ahí tendríamos nuestra derivada respecto a la variable z. Ahora voy a hacer espacio y vamos a resolver la segunda parte de la pregunta, que nos piden la derivada de segundo orden respecto a la variable x. Vamos a borrar. Ahora sí, derivemos la función respecto a x, es decir, la derivada de la función respecto a la variable x. X ahora es mi variable y todo lo demás es constante. Aquí tendría una variable elevada a una constante, sería como u a la n. Copiamos la constante que dice n y anotamos la función elevada a la constante menos 1, que me dice la fórmula, por la derivada de x. La derivada de x es 1, ¿no? Así que ahí teníamos la derivada respecto a x. Este 1 se sobreentiende, simplemente podrías anotarlo de esta manera. Ahora, si queremos encontrar la segunda derivada de eso, es decir, volver a derivar esta función, tendríamos de esa manera, o podríamos escribirla de esta manera también. Es decir, esta función la vuelvo a derivar respecto a x. Nuevamente tengo una constante por una función. Copiamos la constante, que es esto de aquí, copiar la constante, pues acá estamos, y derivar la función. Derivamos esto respecto a x. Entonces tengo una función elevado a una constante. ¿Qué dice la fórmula? Bajemos el exponente, anotamos la función y le restamos menos 1 por la derivada de la misma función x, que es 1. Acomodándolo esta misma expresión, tendríamos simplemente yz menos 1 y x yz menos 2. Menos 1 y menos 1 hacen menos 2. Y ahí tenemos nuestra derivada de segundo orden respecto a x. Entonces, cuando hacemos derivadas parciales hay que tener mucho cuidado respecto a qué variable estamos derivando para que las demás variables sean consideradas como constantes. No te olvides suscribirte a mi canal y compartirlo el video con tus amigos y compañeros.